muchas veces acerca de la situación que estamos viviendo, las situaciones políticas, las situaciones en el mundo o en la nación. Y entonces hoy quiero compartirle acerca del origen y propósito de la guerra según la Biblia. Ese es el título: ¿de qué lado estás en la guerra? ¿De qué lado estás en la guerra? Y quiero aplicarlo a la situación internacional que vivimos, pero también a la situación del país, pero también a la situación micro. Por eso es esto de cuándo comenzó la guerra, dónde y cuándo, y cuál es el propósito. Es muy importante porque todos enfrentamos el conflicto, sea a nivel macro como lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, también como a nivel micro, es decir, en la relación de padres e hijos y en la relación de pareja, en el trabajo, en el grupo social, los grupos en los que nos movemos. Entonces, ¿de qué lado estás en la guerra? Es la pregunta, ¿sí? ¿De Rusia o de Ucrania? ¿De Israel o de los palestinos y los vecinos enemigos? ¿Del lado de su mamá o de su suegra, si hablamos de lo micro? ¿Del lado de las suegras o del lado de los yernos y las nueras? ¿De qué lado estás en la guerra? ¿Del lado del perro o del lado del gato? A veces hay el perro del gato, porque a veces hay peleas en la casa también, porque las mascotas, vino la familia, trajo esta mascota, ¿cierto? Bueno, ¿de qué lado estás? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Del lado equivocado o del lado correcto? ¿De qué lado estamos en la guerra? Y quiero comenzar con la siguiente noticia que leí. Leí esta noticia. El tema hoy es muy interesante, así que le voy a pedir que esté concentrado, no permita que nada le haga perder. Es una palabra de revelación. Yo sé que es una palabra de revelación y bueno, encontré esta historia, esta noticia de un hombre de 40 años que fue condenado a prisión por el asesinato de su papá. Mandó a asesinar al papá, contrató a un sicario para que le disparara en la cabeza y así poder cobrar el seguro de vida y la herencia. Terrible que estas cosas pasen, pero pasan, ¿cierto? El crimen ocurrió en marzo de 2021 en España. El hombre citó a su padre de 67 años con la excusa de enseñarle unos coches que él quería comprar. Allí le esperaba un sicario, un ciudadano colombiano, que había sido contratado por aproximadamente 67 millones de pesos y que le disparó por la espalda cuando el padre se agachó para ver el motor de uno de sus vehículos. Bueno, el hijo fingió haber presenciado el asesinato y haber sido amenazado por el sicario, que huyó del lugar. O sea, él fingió. Sin embargo, las investigaciones policiales revelaron que se trataba de un plan premeditado para acabar con la vida de su padre y beneficiarse económicamente. El hijo era el único heredero de su padre, que tenía una fortuna estimada en cerca de 5.000 millones de pesos y además era beneficiario de un seguro de vida por un valor de 1.300 millones de pesos. El hijo había contratado al sicario a través de un intermediario. Este también fue condenado como cooperador del crimen. Y les cuento esto, bueno, ¿por qué? Porque algo pasó en el origen también de todo, algo pasó en el comienzo que dio origen a la guerra, que dio origen al conflicto, a toda esta situación. Algo parecido sucedió. Y vamos a ir a Ezequiel 28, versículo 17. Dice la palabra: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Hace como un mes, no sé, compartí este versículo con otro tema que estaba compartiendo ese día, pero hoy podemos saber que aquí está hablando de quién, de ese ángel que se rebeló contra Dios. Ahí es el origen de las guerras, ahí es el origen de los conflictos. Un ángel no estuvo conforme con toda la belleza que Dios le dio, con todo lo que el Señor le concedió, mucho poder, mucha belleza le concedió Dios a este ángel, pero el ángel se llenó de orgullo por su belleza y dijo: yo puedo usurpar el trono de Dios, porque yo quiero la adoración para mí. Y les contaba la historia de este hijo que mandó a asesinar a su papá porque
pues fue lo que el enemigo, este ángel, quiso hacer con Dios: destronarlo, usurpar el trono, quitarle la adoración al Dios que lo creó, ¿sí? Y habla del pecado de este ángel como el orgullo. Es el ángel que hoy llamamos Satanás, diablo, ¿sí? Luzbel. Y su amor por el esplendor y un comercio deshonesto. Dice la Biblia, comercio deshonesto. Entonces, cuando pensamos de qué comercio, ¿cómo así comercio en el cielo? ¿De qué comercio habla? Entonces este ángel se rebeló contra Dios y trató de usurpar su lugar, y esta rebelión se puede considerar como un acto de comercio deshonesto, ¿sí? Ya que Satanás trató de obtener algo que no le pertenecía. Eso es un comercio deshonesto. Quiero esto, no me pertenece, de alguna manera lo quiero, ¿sí? El comercio deshonesto también se refiere a la seducción que este ángel ejercía sobre otros ángeles. En Apocalipsis dice que el dragón que representa a Satanás fue lanzado del cielo y que con su cola atrajo la tercera parte de las estrellas. Representa que se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces él empezó como el político deshonesto a ofrecerles a los demás ángeles prebendas, a decirles: miren, vamos a rebelarnos, vamos a hacer esto, vayan conmigo, ustedes saben que yo tengo mucho poder y podemos destronar a Dios. Entonces él empezó a hacer ese comercio deshonesto con los ángeles, y es el mismo comercio deshonesto que hoy hace con los seres humanos, ofreciéndoles mucha belleza, pero con mentiras para engañar al ser humano. Entonces de eso se trata. Comercio deshonesto se refiere también a lo que él va a hacer. Aquí también es una palabra profética de lo que va a suceder al final de los tiempos con la manifestación del anticristo. Sí, es una figura anticipatoria del anticristo, el enemigo final que se levantará contra Dios y contra su pueblo en estos últimos tiempos, y esto que está sucediendo en Israel. Yo estoy muy alerta en lo que sucede en el mundo. Leo bastante, y sobre todo lo que sucede con Israel, lo que está pasando ahorita con Israel, ¿sí? ¿Cuál es el origen de todo este derramamiento de sangre, todas estas cosas tan bestiales, tan terribles, que la gente a veces dice: no, yo prefiero no ver noticias, y que la gente cuando ve noticias se llena de más odio y rencor en su corazón, porque dice: no, Israel lo que está haciendo, sobre todo porque lo que está pasando ahorita, de que Israel está haciendo una escalada sobre Gaza, o allí para hacer una incursión. Entonces esto va a calar mucho en la opinión pública, de tal manera que muchos simpatizantes de Israel van a empezar a decir, cuando vean niños que han muerto y todo este tipo de cosas, mucha gente va a empezar a sentir también más odio contra Israel. Pero ponga mucho cuidado, porque todo esto es espiritual y nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra para no dejarnos llevar por opiniones políticas, porque las raíces de todos los males, de la guerra y de las maldiciones en el mundo, tienen que ver con cosas espirituales. Amén. Por eso estoy hablando del origen de la guerra, que comenzó en el cielo con la rebelión de este ángel, y que se vino a la tierra a revolver todo, y luego cuando logró engañar a Adán y Eva, pues tuvo la entrada para que se abriera la puerta para las guerras en el mundo, para todas estas cosas que están pasando. Ahora mira, alguien dirá: no, Dios tiene el control de todo el mundo. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Que el Dios de este mundo, y lo llamó el príncipe de este mundo, es Satanás. Él es el que tiene el control sobre la gente que no tiene a Dios. Dios tiene el control sobre los que tenemos fe y somos hijos de Dios. Amén. Dios tiene el control. Todas nuestras circunstancias, no tenga temor ni afán, que aunque nos afecte lo que está pasando por el Dios de este mundo, Dios tiene el control de su vida, de su familia, de los que amamos y creemos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero el mundo está bajo el control del maligno, dice la Biblia. Entonces, el enemigo también, cuando habla de comercio deshonesto de este ángel, se refiere a la seducción que este ángel ejercía sobre los ángeles, pero también al comercio deshonesto que va a hacer a través de la marca de la bestia, el sistema económico y político que el anticristo impondrá sobre el mundo, obligando a todos a someterse o a morir. Recuerdan que la Biblia dice en Apocalipsis que nadie podrá comprar ni vender
nosotros creemos que la iglesia, los que estamos preparados, no vamos a pasar por ese tiempo terrible, porque la Biblia dice que no estamos puestos para juicio, para ira, sino para alcanzar misericordia. Amén. Entonces creemos, la mayoría de los cristianos, creemos que la iglesia no va a pasar por ese tiempo, pero muchos creyentes tibios, muchas personas que conocen la palabra pero no viven para el Señor, se van a quedar, y entonces esas personas, cuando recuerdan lo del 666, la bestia, el número de la bestia, mucha gente no se quiere poner la marca de la bestia, pero el anticristo les va a hacer la guerra. Va a haber todo un comercio deshonesto en el mundo. Por eso habla que una de las caídas de ese ángel fue un ¿qué? Comercio deshonesto. ¿Cómo convence a los seres humanos para que se rebelen contra Dios, para que hagan cosas malas, para que prefieran los placeres de este mundo en lugar de la salvación de su alma? Todo lo hace el enemigo con toda la argumentación que hay de incredulidad y de falsedad en el mundo. Amén. Por eso Dios le advierte a este ángel que lo enviará al castigo de fuego, al lago de fuego. Satanás tiene 4 caídas. La primera fue la caída moral, es decir, cuando él cayó de la gracia de Dios porque se halló maldad en él. La segunda va a ser la caída a la mitad más o menos de la séptima semana, de la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo se manifieste. Dice en Apocalipsis capítulo 12, creo que es, dice que va a ser lanzado una guerra en el cielo del ángel Miguel, que es el arcángel de guerra de Dios. Va a enfrentar al enemigo, a Satanás, y va a ser lanzado al cielo. Esa es la segunda, y va a caer en la tierra, porque él en este momento no tiene su base de operación acá en la tierra, sino que la Biblia dice que tiene su base de operación en las regiones celestes, ¿sí? En los cielos. Él tiene acceso. Recuerdan que en Job él llega ya con todos los demás ángeles y el Señor le pregunta ¿de dónde vienes? Porque él tiene acceso al cielo. Y es donde Dios habla con Satanás y hablan sobre Job, ¿sí? Y también la Biblia dice que él está para acusar a los hermanos. Entonces el lugar de acción es en lugares celestiales, dice la Biblia, en lugares celestes está operando el enemigo. Pero en ese tiempo va a haber una segunda caída, es decir, él va a ser lanzado de allá sobre la tierra. Y por eso dice la Biblia, ay de los seres humanos, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Va a estar sobre la tierra. Esa es la segunda. La tercera caída de Satanás va a ser cuando la Biblia dice que va a ser atado por 1000 años al abismo. En el tiempo del milenio, y él es atado, y por eso va a haber paz en esos 1000 años. No va a haber esa situación que vivimos hoy de guerra, porque él va a ser atado y va a estar en el abismo. Al final de esos 1000 años va a ser desatado, y luego viene de nuevo a engañar a mucha gente, pero al final la cuarta caída de Satanás será la del lago de fuego. Entonces va de mal en peor, ¿cierto? Porque se rebeló contra Dios. Bueno, seguimos. Entonces la primera guerra se generó en el cielo, y el protagonista de esta rebelión la trajo a la tierra, Satanás. Así que todos estamos expuestos a la tierra porque el hombre pecó. Dios le dio una autoridad, lo puso en el huerto del Edén y le dijo, van a vivir en paz, en tranquilidad. Pero cuando él desobedeció y Eva le creyó a Satanás y desobedecieron a Dios, entonces le entregó un derecho legal que tenía Adán y Eva, se lo entregó en el mundo espiritual a Satanás, y por eso él es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra. Entonces, el origen de la guerra es espiritual. Hasta que no se resuelva el conflicto en el mundo espiritual, no podrá haber paz en la tierra. Así que la paz total no puede existir. ¿Y sabe por qué no puede existir? Porque mientras haya un conflicto espiritual y haya rebeldía contra Dios, habrá guerra sobre la tierra. Políticamente la paz total no puede existir. Si una nación busca a Dios, habrá paz, tranquilidad, pero una total paz solo será cuando se resuelva este conflicto espiritual. Amén. Así que
No podemos creer a esas cosas. Jueces capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice: el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Cuando uno se encuentra con esto dice: uy, ¿cómo así? O sea, como algunos dirán, algunos pueden entender mal: uy, Dios está promoviendo la guerra. Bueno, Dios sí promueve que nos preparemos porque estamos en una guerra en el mundo y tenemos que estar del lado correcto. Si escuchamos la política y nos ponemos del lado incorrecto, escuchamos las redes sociales y el odio de las demás personas, ojo, porque esto tiene unas consecuencias espirituales, ¿sí? Entonces, tenemos es que ir a lo que dice el Señor. Amén. Entonces, ¿para qué Dios dejó estas naciones? Hubo unas naciones que quedaron y que el Señor permitió que quedaran para... Dios quería enseñar a su pueblo una lección sobre las consecuencias del pecado. Primero, bueno, Dios quería entrenar a su pueblo para que fuera capaz de conquistar y poseer. Así que hay guerra, hay una guerra espiritual. Tenemos los cristianos que prepararnos porque hay una guerra espiritual. Detrás de estas guerras que suceden en Rusia, Ucrania, Israel y Palestina, los países árabes, y aquí en Colombia, en medio de nuestro país, toda esta situación de violencia, hay algo espiritual. Yo miré un documental de History Channel, creo que fue. Bueno, vi un documental donde mostraban cómo las guerrillas tenían brujos y brujas de cabecera que les indicaban dónde, y los paramilitares, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo se protegían? ¿Cómo se ligaban contra las balas para que no murieran en combates? Y yo fui pastor en San Martín, Meta, como 3 años, y allí miré muchas cosas de este mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, una vez estuve en consejería a una persona y me contó del mundo paramilitar, cómo hacían pactos también porque les gustaban las niñas de 12, de 14, de 15 años, y entonces hacían pactos para atraer a las niñas, y así era. Entonces conquistaban niñas, las conquistaban con regalos, con cosas. Entonces, dentro de la guerra hay brujería, hay satanismo. Ellos creen que a través de brujería pueden ligarse. Bueno, hay muchas cosas que suceden en este mundo. Entonces, dentro de lo que la gente ve políticamente y lo que las noticias dicen, nunca ven lo que hay detrás, la raíz espiritual de todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? Entrenarnos, porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Entrenarnos. Dios quería probar la fidelidad y la obediencia de su pueblo para ver si seguían sus mandamientos. Dios quería enseñar a su pueblo una lección sobre las consecuencias del pecado. Por eso Dios permitió que quedaran esas naciones y probó a Israel, y cuando Israel se volvió tras los ídolos y sus dioses, entonces empezaron a perder la guerra con sus enemigos. Los filisteos venían y los conquistaban, y Israel perdía cuando estaba mal con Dios. Pero cuando el pueblo buscaba a Dios de corazón, Dios los libraba. Esa historia está en todo el libro de los jueces, el libro de Reyes, de Crónicas en la Biblia. Ahí está toda la historia. Cómo Israel, cuando vivía para Dios, cuando se arrepentía de sus pecados, Dios los libraba de sus enemigos. Pero cuando se iban tras los ídolos y desobedecían a Dios y se llenaban de orgullo porque eran prósperos, porque todo eso, entonces les iba mal en la guerra. La Biblia dice que Dios permitió todo eso también para que el hombre se dé cuenta de las consecuencias del pecado y la necesidad de la gracia. Al dejar a algunos de estos opresores en la tierra, Dios les hacía sentir el peso de su ira y de su juicio para que reconocieran
que solo en Dios tenemos protección verdadera. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bueno, ¿y sabe qué estaban haciendo en Israel cuando entraron los terroristas de Hamás? Bueno, estaban celebrando una de las fiestas más importantes del pueblo judío, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Hace como un mes hablé acerca de esa fiesta de los tabernáculos, ¿sí recuerdan? Y entonces en esa fiesta los judíos hacen tiendas con ramas de árboles para recordar cómo pasaron por el desierto en el Éxodo, y ellos hacen las tiendas. Es toda una fiesta muy bonita, la familia se reúne, hay comida deliciosa y recuerdan las misericordias del Señor y le dan gracias a Dios. Es la fiesta de los tabernáculos, pero ustedes saben que hay muchos judíos seculares. ¿Quiénes son los judíos seculares? Es decir, de sangre judía, pero no creen en Dios. Más del 20% de los judíos que tienen sangre judía, sangre de Abraham, no son creyentes. Ahí está el dueño de Meta, de Facebook, ¿cierto? Es judío, pero son judíos que creen en los valores humanos, en promover la paz, en promover el medio ambiente, todo este tipo de cosas. Se convirtió en su torre de Babel, en su Dios. Entonces, aún también están los judíos ortodoxos, que ellos son muy radicales en la ley de Moisés. Están los judíos conservadores, están los judíos reformistas, que ellos son más flexibles, un poco aplican, ¿cierto? Y están los judíos seculares. Entonces hay muchos judíos que no creen en Dios. Hay muchos judíos que prefieren creer en todo esto del medio ambiente. No, prefiero creer en el árbol, en el bienestar del árbol, en el bienestar del águila, en el bienestar de los peces, que si sufren dolor. Bueno, todo este tipo de cosas. En toda la ideología de género, todo esto, valores, ¿sí? Entonces, estaban celebrando esta fiesta. Entonces yo me puse a leer esta semana. Le empecé a orar: Señor, dame la palabra para predicar el domingo. Y no encontraba tema, cuando de pronto una idea se me iluminó. Y luego empecé a investigar y empecé a mirar todo este tipo de cosas, y descubrí que estaban celebrando una fiesta latina. O sea, mira, cuando los judíos consagrados empezaron a llamar a todos a arrepentirse: vengan, démosle gracias a Dios, estamos en Sukkot, estamos en la fiesta de los tabernáculos, es tiempo de volvernos a Dios, de agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Muchos dijeron: no queremos eso, queremos un universo paralelo. Y entonces empezaron a llegar con la banderita de colores: no queremos los valores humanos, queremos. Y resulta que habían programado una fiesta electrónica en el desierto del Negev, una fiesta electrónica, y esta fiesta es originaria de Brasil, de las playas de Brasil. En una playa de Brasil y aquí en Latinoamérica se llama Nova, universo paralelo. Entonces empecé a investigar, porque eso no hablaban casi las noticias, y resulta que es una fiesta electrónica, y decidieron hacerla en Israel este año. Una versión de una fiesta brasileña, ¿sí? Música electrónica. Entonces la hicieron para promover todo esto de los valores, del medio ambiente, del amor, de la igualdad, todas estas cosas que hoy se han convertido en el Dios de muchas personas, en la Torre de Babel. Y vaya sorpresa cuando yo empiezo a ver videos y cuando empiezo a ver fotos, y me doy cuenta que levantan una imagen, un ídolo, en medio de la fiesta. Y cuando yo miro ese ídolo, yo digo: ¿qué ídolo es ese? ¿Es Buda? No, no es Buda, porque Buda es barrigón. Y entonces empecé a investigar. Entonces me di cuenta que decían que habían traído DJs de la India, ¿sí? Y empecé entonces a investigar, a comparar la imagen que aparecía en las fotos y en los videos con los dioses de la India, cuando descubro
que es el Dios de la destrucción. Levantaron una imagen en medio de la fiesta electrónica que estaban haciendo, que es el Dios Shiva, el Dios de la destrucción y del caos, el Señor de las bestias. Miren esto, porque resulta que en los videos y en las fotos se ve cuando estaban todos, más de 3,000 jóvenes israelíes, y había también de aquí de Colombia, de otras naciones del mundo, bailando. Usted sabe que hay en una fiesta electrónica de esas: sexo desenfrenado, drogas, todo este tipo de desenfreno hay en esas fiestas. Entonces, cuando en las fotos y en los videos usted puede ver que vienen los terroristas en esos como parapentes, y se ven en el fondo, y todos estaban bailando, brincando en medio de la droga, en medio del alcohol, en medio de la fiesta, con tanta seguridad. Cuando vienen los terroristas y entran, y donde más mataron personas, es decir, o sea, ahí mataron mucha gente porque los encontraron de papayita, todos reunidos ahí, distraídos en la fiesta. Llegaron disparando, llegaron en vans disparando, secuestraron, a muchos se los llevaron. Ahí en esa fiesta nada más murieron 260 cadáveres, sacaron de ahí. Es terrible todo esto, ¿no? Que en la fiesta de Sukkot, llamándolos a que vengan a adorar al Señor, a darle gracias a Dios. No queremos eso, queremos la fiesta, el universo paralelo. Queremos la electrónica, queremos lo moderno, estos viejos chapados, la antigua ahí, barbados y que quieren allá estar en sus oraciones. No, nosotros somos modernos, ¿sí? Pues todo esto me impresionó. Y miran al Dios que levantaron, porque me puse a investigar y resulta que es este Dios Shiva, y este Dios es el Dios de la destrucción, el Señor de las bestias. No trajeron esas bestias de los terroristas a través de eso. Siempre en la historia de Israel, mira, nosotros oramos por Israel, es el llamado de Dios, y yo le invito, no se ponga en contra de Israel, porque esto trae maldición. Obviamente nosotros vemos, la Biblia dice en Romanos que no todos los que descienden de Abraham, no todos los que tienen sangre judía son israelitas de verdad, o no lo son. Muchos son incrédulos, muchos son malos, muchos son, ¿sí? Pero Dios va a restaurar a Israel, y hay un remanente de Israel que son fieles, aunque no son cristianos. Hay muchos que son cristianos, hay otros que siguen la religión judía, pero de alguna manera son temerosos de Dios. Por ellos, Dios va a restaurar a la nación judía, y Dios va y Dios los guarda y los protege. Amén. Porque hay una promesa de Dios. Por eso le digo, si usted encuentra muchas noticias que le llenan de odio contra Israel, no permita eso. El mandato para nosotros es orar por Jerusalén, por la paz de Israel. Benditos los que te aman. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. No quiere decir que todo lo que hagan está perfecto. No, hay muchas cosas malas que ellos hacen, así como nosotros. Cuántas cosas malas hicimos, pero Él tuvo misericordia y permitió que nos convirtiéramos, y ahora conocemos al Señor. Amén. Hay muchas personas allá que hacen cosas malas, hay muchos errores que ellos cometen. Nosotros no estamos diciendo que ellos son perfectos. Lo que estamos diciendo es, tenemos que orar por ellos, que tenemos que orar por el pueblo de Dios. Pero hay unas raíces espirituales. Esto que pasó en Israel, vamos viendo por qué pasó. Muchos estaban atrayendo las bestias, y llegaron esos terroristas, hicieron todo este daño tan terrible. Eso les cuento, esa madrugada del sábado, porque toda la noche pasaron en la fiesta electrónica saltando, trajeron tiendas de campaña, entonces allá estaban en sus tiendas de campaña, otros mientras muchos consumen drogas, otros están allá bailando, toda la noche bailando. 2 días, la intención de la fiesta era 2 días consecutivos sin parar, con música electrónica, ¿sí? Y atraen al Señor de las bestias. Vienen los terroristas, todo lo que pasa,
es una cosa aterradora. ¿Cuál es nuestra posición? Oramos por ellos, pero hay una puerta espiritual que ellos han abierto para que esto pasara. Porque todo lo que sucede también en el mundo espiritual son puertas que se abren. Y Mateo capítulo 18, el versículo 18, porque las acciones de las personas aquí en la tierra desatan reacciones en el mundo espiritual. Mateo 18, 18 al 19, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan también, Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Los que creemos en Dios tenemos un poder espiritual para desatar bendiciones sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra Colombia. Revertimos en el nombre de Jesús las maldiciones que puedan venir sobre nuestra nación por las opiniones de nuestro gobierno. Amén. Es decir, oremos para que esas posiciones en contra de Israel no traigan maldición sobre Colombia. ¿Sí me hago entender? Oremos, pidamos perdón. Señor, perdona, Padre, porque esas posiciones traen maldición. Colombia vivió un tiempo de mucha violencia. El Señor nos ha estado sacando y el enemigo quiere de nuevo volver a poner eso. Tenemos que orar, porque si Dios dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, el que se ponga en contra de Israel tiene maldición. Es una cosa espiritual. Amén. Y mi responsabilidad como pastor es enseñar la palabra y no lo que digan desde el mundo y desde la política. Amén. Y yo quiero que a ustedes les vaya bien. Por eso tengo que enseñar esta verdad. Yo sé que hay personas que de pronto no están de acuerdo con esto, pero mi responsabilidad es enseñar la verdad, que a ustedes les vaya bien en la vida. Si yo no enseño esto por temor de que haya personas que se ofendan por la posición, yo le voy a dar cuenta a Dios por eso. Por eso tengo que enseñar esto. Ore por Israel. Obviamente oramos por todos esos niños palestinos, por toda esa gente que sufre. En una guerra sufre gente inocente. Yo siento misericordia por esa gente que sufre, por los palestinos que están sufriendo. ¿Sí? Y oramos por ellos. Pero hay mucho odio y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos apoyan a estos grupos terroristas. ¿Sí? Y hay mucho odio en sus corazones. Así que tenemos que orar al Señor. Yo con esto lo que quiero es que tengamos una posición equilibrada, con mansedumbre, con sabiduría de Dios. Amén. Y que seamos guiados por el Señor. Ahora, cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno abre puertas espirituales y permite, le da derechos legales al enemigo, el enemigo vendrá a hacerle la vida a cuadritos. Israel abrió puertas con todo esto que les estoy comentando, puertas espirituales. Mira, levantan al Dios, muchos no sabían qué era, muchos dicen, no, esto es fiesta, sí, ahí está el Dios Shiva, muchos pensaban que no, que eso es con la naturaleza, conexión con la naturaleza. Muchas personas no comprenden esta situación, pero se abren puertas en el mundo espiritual para que venga el enemigo a obrar. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso para no abrir puertas. Cualquier cosa que ustedes permitan también les será permitida. O sea que tenemos un poder espiritual para traer el reino de Dios sobre la tierra, pero también podemos permitir abrir puertas para que vengan cosas malas. Amén.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, el versículo 6, dice: por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Mira lo que dice la palabra claramente ahí. ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando acá? El padre del rey Ezequías fue un rey malo. Fue un rey malo. Y se volvió a la idolatría. ¿Sí? Hizo muchas cosas malas y le fue mal a Judá, le fue mal. Vinieron los asirios y conquistaron la ciudad y se llevaron muchas personas cautivas. Ese es el contexto de este pasaje que estoy leyendo. Y muchos se los llevaron cautivos a Asiria. Israel, es decir, la nación de Israel se dividió, entonces las tribus del norte vinieron, conquistaron a Judá, les fue muy, pero muy, muy mal. Usted puede leer el contexto en casa, los capítulos anteriores a este capítulo, y se va a dar cuenta que el padre de este rey Ezequías fue un rey malo, pero afortunadamente el hijo fue bueno, correcto, y buscó al Señor y se arrepintió y llamó abrió. El papá había cerrado las puertas del templo y habían hecho culto a Baal y culto a muchos dioses. Y Ezequías, que es el hijo, abre las puertas, manda a restaurar el templo, manda que se haga la Pascua y manda mensajeros a decirles: vengan, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar a Dios, porque toda esta maldad, todo lo que vino sobre Judá es por culpa de que nos hemos apartado del Señor. Pero mira lo que dice: muchos que se burlaron, ¿cierto? Muchos se burlaron. Él dice: no sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor. Bueno, en el versículo 10, que no lo hemos leído, dice: los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín. ¿Cuáles mensajeros? Los que mandó el rey Ezequías para que llamaran al pueblo al arrepentimiento, a celebrar la Pascua y a buscar de Dios. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés, Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Aquí estamos hablando de Israel. Muchos que se burlaron, qué cuento, religión, esa religión. Y este rey hace el llamado. Habían llevado a muchos cautivos. Mira, ahorita más de 100 personas fueron tomadas como rehenes y fueron llevadas por los terroristas allá. Imagínate, los secuestraron, se los llevaron. Hay unos colombianos, unas colombianas que los asesinaron ya, los terroristas se los llevaron. ¿Sí? Y asesinaron ya, creo que vi de una que la asesinaron. ¿Sí? Habían mexicanos, habían de otros países en la fiesta, porque Nova es la tribu. Dicen en la página de internet, ellos tienen una entidad como la tribu. Nos identificamos con formas de pensar, estamos a favor del medio ambiente. Nosotros estamos a favor del medio ambiente, pero primero a favor de nuestro Dios. Amén. Y entonces había gente de muchas partes del mundo. Muchos fueron llevados, escuché el testimonio de una colombiana que tenía un amigo israelí y se metió por allá
en un lugar, duraron 16 horas allá metidos, y dice, estábamos pidiéndole a Dios que nos salvara. Todo el territorio lleno de terroristas armados. Y ella pudo cargar el celular y pudo escribir y mandar dónde estaban ubicados, y después de 16 horas entró el ejército israelí y los pudieron salvar. Pero estaban clamando a Dios allá, después de estar en la fiesta electrónica, olvidados del Señor, ¿cierto? Y por la misericordia de Dios, esta colombiana junto con su amigo israelí fueron rescatados. Muchos no tuvieron esa suerte, pero yo les estoy dando las raíces espirituales de todo esto. Daniel capítulo 10 versículo 12 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido a respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Por eso no dejes de orar. Porque el príncipe de Persia aquí es un demonio que se interpone para que no venga la respuesta a Daniel. Tú no debes dejar de orar por lo que estás orando, porque hay una guerra espiritual, y si tú dejas de orar, puedes perder aquello por lo que estabas orando. Hay que seguir orando, perseverando. Dice, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. El versículo 20, ¿sabes por qué he venido?, le dice el ángel. Y respondió él, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Es decir, las naciones tienen ángeles tutelares. El ángel tutelar de la nación de Israel es el arcángel Miguel, que guerrea por ellos. Miren, ahorita la gente, los politólogos y los expertos se quedan como aterrados, pero ¿cómo les pasó a eso a Israel? Ellos tienen un poder militar muy grande. Es la nación pequeña del mundo que puede igualarse a potencias como Estados Unidos, Rusia, China, porque tienen un adelanto tecnológico y en armamento. Así que nadie pensaba que esto le pudiera suceder a Israel, porque ellos tienen un poder tecnológico y militar, mientras que los de Hamás luchan con las uñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí hay algo espiritual. Israel, con todo su poder, aunque es una nación pequeña, ¿sabes qué pasa? Se han podido llenar de orgullo porque tienen tanto poder en el mundo, a pesar de ser una nación pequeña, porque tienen muchos, los israelíes son millonarios. En Estados Unidos, las cúpulas de ricos en Estados Unidos son judíos, ¿sí? Tienen mucho dinero, poder militar, tienen a Estados Unidos como aliado, así que fácilmente ellos pudieron haberse llenado de orgullo. Pero aquí no es con caballos, no es con guerra, no es con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces, esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Amén. O sea, el enemigo se les metió. ¿Por qué? Porque esto no es de poder humano, sino esto es espiritual. Allá se les metió. Entonces le está diciendo que las naciones tienen ángeles tutelares. Israel, por ser pueblo de Dios, tiene el ángel tutelar, que es el arcángel Miguel, que los protege y está para ayudarlo en esa guerra espiritual. Y si no, los judíos ya hubiesen sido destruidos. Pero no los pudo destruir el holocausto nazi, no los pudo destruir el faraón, y a través de toda la historia tantos enemigos, porque Dios los guarda, porque Dios tiene un propósito con el pueblo judío. ¿Quién está en el reino espiritual peleando por ellos? El arcángel Miguel. Pero aquí habla de un príncipe de Persia y luego habla de otro príncipe de Grecia, porque en ese momento el imperio que gobernaba sobre los judíos
en el tiempo de Daniel, aquí en el tiempo de esta profecía eran los persas. Entonces hay un espíritu tutelar, un principado en el mundo espiritual que gobierna por ese reino persa. Y luego, por eso dice que luego vino, después del imperio persa, ¿saben qué imperio vino a gobernar el mundo? El imperio griego con Alejandro Magno en la historia. Entonces por eso dice, después vendrá el príncipe de Grecia. Hay una guerra en el mundo espiritual, pero esos son obviamente demonios, ángeles caídos, ¿sí? Que tienen mucho poder también en el mundo. ¿Qué pasa? Cuando Daniel está orando, fue enviado un ángel con la respuesta del Señor desde el primer día que Daniel empezó a orar. Pero ¿hasta cuándo llegó la respuesta? Hasta el día 21, dice. ¿Por qué? Porque el príncipe demoníaco del reino de Persia se le opuso al ángel que venía a traerle la bendición a Daniel. Hasta que vino, Dios manda a Miguel para que destruya la oposición espiritual y el ángel pudo pasar y traer la revelación a Daniel. Todo esto es una enseñanza. Miren, aquí hay muchísimo que decir, solo yo puedo decirles así por encimita por el tiempo. La iglesia tiene que seguir orando. Cuando tú oras por un milagro, hay demonios que están para que tú no tengas ese milagro, para que tú no tengas la bendición. Tú tienes que perseverar, tú tienes que tener fe, no puedes desfallecer, no puedes dejar de ser constante, tienes que ser persistente. Por eso dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Amén. No quiere decir que todo el tiempo estamos haciendo el almuerzo. No, uno puede estar orando, pero lo que sí quiero decir es que nuestra actitud es de oración todo el tiempo, amén, de alabanza, mientras pela las papas, mientras usted allá, pero usted tiene alabanza, usted está ahí en una actitud de oración. Obviamente a veces estamos concentrados en un trabajo, no estamos orando, pero nosotros estamos conectados con el cielo. Eso es lo que quiere decir, amén. No deje de orar, iglesia, ahí está la guerra espiritual. Ore por Colombia, porque está resurgiendo de nuevo la inseguridad en el país. O sea, otra vez fuerte, cosas tremendas. Oremos, porque en esa guerra espiritual vamos a tener paz para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestra economía, su negocio, su trabajo. Sabe que si uno no ora, pues el diablo sigue avanzando y entonces se queda la gente sin trabajo, se quiebran los negocios. ¿Por qué? Porque viene contra la economía y contra todo. Y voy a terminar mi mensaje, porque ya me alargué, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo, en la Reina Valera estoy leyendo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo está interesado en que la gente no crea en el diablo y en los demonios. Por eso mucha gente, ay, ¿usted cree en liberación? Uy, ¿usted cree en echar fuera demonios? Ah, no, eso es de la gente ignorante. La Biblia es clara. Hay una guerra espiritual. Hay ángeles caídos que están haciendo todo para destruir a los seres humanos. No podemos dormirnos. ¿Para qué? Dice, ¿cuál es el propósito? Dios quiere que nos preparemos para la conquista. ¿Usted quiere conquistar milagros? La salvación es un regalo de Dios, porque no teníamos cómo comprar nuestra salvación, pues Jesús a precio de sangre la compró para nosotros. Pero las bendiciones para su vida, la salvación de su familia, las conquistas en el mundo espiritual son guerreando espiritualmente, orando, ayunando, si toca ayunar, buscando a Dios, no oraciones relámpago o por ahí los cristianos dormidos haciendo maratones de Netflix, por allá totalmente distraídos. Ojo, porque se meten el enemigo. No podemos dormirnos, estamos en una guerra espiritual. Su vida de oración como creyente, su vida de consagración, el enemigo quiere hacerle daño, no lo permita. Hay una cobertura especial sobre todos los que tenemos fe y oramos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén.
Más tarde enviamos este mensaje, compártalo con otras personas. Esto es revelación, es de la Biblia totalmente. A mucha gente no les gustará, pero la palabra de Dios la decimos. No, nosotros no estamos en posiciones, digamos, políticas de odio, pero estamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Así que compártalo en YouTube también. Y sabes qué, dale me gusta, porque eso nos ayuda. Bueno, yo doy por sentado que nos gusta a todos acá la palabra y todos estamos en la misma visión. Amén. Y si usted le da me gusta a los videos de YouTube, pues nos ayuda a posicionarnos para que más gente nos escuche en YouTube y escuche la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, levante sus manos, vamos a orar. Oramos por Israel, oramos también por los palestinos que sufren, mucha gente inocente que sufre, que Dios tenga misericordia. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que no son inocentes y muchos que están patrocinando a los grupos terroristas. Entonces ahí hay también maldición. Señor, en el nombre de Jesús hoy oramos. Amado Padre, oramos por la iglesia, oramos por nuestras familias, Señor. Señor, hay tanto odio, el enemigo odia a Israel y quiere destruir a Israel, pero tú tienes un propósito grande con Israel y está en tu palabra. Señor, hoy oramos por Israel. Todos estos terroristas que se metieron allá, Señor, degollaron bebés, mataron tantas personas, Dios mío, una cosa terrible. Señor, hoy oramos por Israel. Ayúdalos, Dios mío, porque mucha gente en el mundo los odia. El propósito de este grupo terrorista Hamás es acabar con la nación de Israel. Hoy oramos para que tú los guardes, Señor. Señor, hoy oramos por la paz, oramos por paz. Que esta gente palestina se convierta a ti, te conozca, mi Señor, para que no sean destruidos. Oramos, amado Señor, Padre, por todos estos palestinos que te conozcan, que conozcan al Dios Salvador. Oramos, amado Señor, por Israel, para que Israel se vuelva a ti. Hay muchos que están descarriados, que no creen en Dios teniendo sangre judía. Señor, oramos para que guardes a nuestro país. Perdónanos, Señor, por las decisiones que toman muchas veces nuestros gobernantes y que no saben que detrás de eso hay unas raíces espirituales. Guarda Colombia de maldición. Señor, guarda a nuestro país, amado Señor.